Estamos en la ciudad blanca de Arequipa y nos encontramos con la guapísima, la carismática Cindy Indira, del programa televisivo Suma Taki, que se difunde por Canal 57 Universal Televisión. ¿Cómo estás, amiga Chinita Cindy? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Full Ritmo, por supuesto, la mejor revista. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo, a todas las personas pues que también les gusta su revista Full Ritmo, donde te puedes informar de todo, a los artistas nuevos que están saliendo, qué está pasando con los artistas, qué temitas, primicias, todo lo encuentras en Full Ritmo. Y yo acá bien contenta en compañía de mi gran amigo Julián Peña. Cindy, yo he hecho una pequeña encuesta por la ciudad blanca entre los artistas también, y me dicen que tu programa está dando la hora. Suma Ataque está en los eventos, tú corres la cancha como Full Ritmo. Cuéntame, ¿cuántos años tiene este programa televisivo acá en Arequipa? Bueno, estamos ya recién poco tiempo con el nombre del programa Suma Ataque, estamos 1 año y medio ya, y pues nos está yendo bien. Me voy a los eventos grandes, pequeños, matrimonios, de todo, y siempre también pues dando a la gente todo, informándolos, ¿no?, de todos los artistas que tenemos, haciéndoles reír también con las travesuras que a veces hacen los artistas en los escenarios, y así estamos poco a poco avanzando. Esperemos que sigamos creciendo, y también agradecer a toda la linda gente que nos apoya. Hay muchas personas que nos escriben, envían sus saludos, todo. Muchas gracias de verdad. Claro, ella es una personalidad en las redes sociales. Cuando pone una foto casi sensualísima, pasa los 500, los 1000 likes, ¿no? Sí. Claro. Y anteriormente estabas en otros canales, hacías otro tipo de programa. Sí, trabajaba para un programa turístico y también pues entrevistas a artistas también, y viajaba pues para diferentes lugares, iba, hacía entrevistas, lugares turísticos, conocía también a artistas de allá. En Cusco he conocido bastantes artistas gracias a ese programa también. En ese programa estuve 2 años también, buen tiempo, y de verdad que agradecerle al caballero, ¿no?, que me ha dado ese bonito trabajo, porque de verdad gracias a él pues he ganado también experiencia para ahora. Claro. Más de 3 años en la pantalla chica. Sí. Yo he visto por internet, he visto a Chinito del Ande, a Rosita Espinal, grandes artistas en tu programa, Sí, amiga. Rosita Espinal fue una de mis artistas que visitó mi programa, la primera artista más conocida. Visitó mi programa cuando recién estaba comenzando, y de verdad fue muy genial tenerla. Yo me emocioné también porque fue un sueño hecho realidad. Conocer artistas a mí me emociona bastante. Ayer te vi, por ejemplo, estamos el lunes ya, ayer te vi, el 1 de enero, estabas emocionada al conocerla, te tomaste fotos con la chelera, ¿no? Gisela Lavado. Gisela Lavado es una de mis artistas que siempre he querido conocer. Gisela Lavado es una artista de oro que yo sé que muchas personas jamás van a olvidar, tampoco sus canciones van a pasar de moda. Gisela tenía un sueño de conocerla y se me hizo realidad, y de verdad que muy contenta y muy feliz porque ya pude abrazarla y tomarme fotos también. Yo me emociono cuando voy a los eventos, conozco artistas, me emociono bastante, y es lo que me gusta, ¿no? Tranquiliza mi corazón. Qué bueno, una chica tan bonita, se emociona. En el periodismo decimos, el día que no te emociones, que no tengas esa curiosidad, deja de ser periodista, deja de ser comunicadora o comunicador. Novedades del canal, dice que están reestructurando el canal 57, ¿no? Cuéntame. Están haciendo la prueba para que el programa salga, todos los programas, ¿no?, el canal en sí salga en Full HD para todos Wow, ustedes. Full HD. Y ya no vamos a estar solamente pues por una señal, vamos a estar por 3 señales, 3 canales, y vamos a estar saliendo también en vivo. Eso es lo que están potenciando en internet y todo eso. Están haciendo las pruebas para que podamos salir en vivo también a través de Facebook, ya que eso está de moda. Está interesante, ya te puedo ver entonces todos los días. Todos los días estamos de 7 a 8 en vivo ahí con los mejores artistas. Chinita, hoy día, el 9 es tu santo, 9 de enero, estamos 2 de enero, faltan pocos días. Sí, poquísimos días, yo no quiero que llegue ese día, que ese día vaya. No, ay, qué caramba, sin alusiones personales. Yo estoy ya la edad ya me está. Por favor, ¿cómo será Julián Peña estará más viejo ya? No, Julián Peña está joven. No, vas a celebrarlo a lo grande. Si Dios quiere, sí, porque ya los cumpleaños que he pasado también siempre me lo he pasado trabajando, a veces no hay tiempo también, ¿no? Siempre tengo que estar al pendiente de
trabajo también. Y como tengo 2 trabajos, hasta a veces 3, entonces ya a veces el tiempo no me alcanza, pero sí espero que ese día también pues pueda salir de repente a algún sitio, ¿no? Chinita, no va a ser la primera y última vez porque tú vas a ser la chica Full Ritmo aquí en Arequipa, vamos a trabajar seguido. Despídete pues, para Full Ritmo, ya sabes, cuando ya venga, tiene bastantes proyectos de fuera de cama, vas a salir en la revista también, la Chinita quiere ser cantante, hace teatro, es como una artista completa. Sí, me gusta bastante el teatro, hago teatro hace ya desde que salí del colegio, desde 16 años. Desde los 16 años hago teatro, también hago lo que son, ¿cómo se dice? Oratoria. No, oratoria, pero también Yo no corto, Chinita, así no va de frente, la edición es así. Sí, lo cortas. En el teatro, bueno, hago bastantes papeles, a veces también me gusta bastante lo que es el drama, todo eso, ¿no? Y el teatro me ha ayudado bastante para yo conducirme a lo que es la conducción. Me ha ayudado bastante y también hago lo que es gimnasio también, a veces voy, ¿no? A gimnasio, para un cuerpo esbelto. Sí, de todo un poco, pero lo que más me gusta es el teatro. Mi trabajo también, amo mi trabajo, me encanta, me siento feliz así como estoy. Me encanta bastante, me emociona. Cada vez que tengo un evento emocionadísima. Gracias, Chinita, que como te digo, no es la primera ni la última vez. Despídete para Full Ritmo, para Perú y el mundo, y Arequipa. Sí, me voy a agradecer al señor Julián Peña que me ha dado pues un poquito de su tiempo, ya que para muy ocupado con varios artistas, y también agradecer a toda la linda gente que nos apoya aquí en Arequipa, el programa Sumataki, recién 1 año y medio. Pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir ahí para todos ustedes, y gracias a ustedes también, a todas las personas que nos apoyan, estamos creciendo poco a poco. Me despido de aquí para todos ustedes y no se olviden pues de comprar su revista Full Ritmo, ahí te vas a enterar de todo, los artistas nuevos que están saliendo, los artistas que están de moda, artistas de oro que jamás van a pasar, todo variado, así que no te olvides. Un saludo muy especial para la revista Full Ritmo. Gracias. Amiga, la Chinita. Éxitos.